¿Me pierdo si no guardo el sábado? ¿Qué dice la Biblia acerca del día de reposo? Algunos dicen: el sábado solo era para los judíos. Esa ley ya se abolió. Yo puedo guardar cualquier día. ¿Será esto cierto? ¿Será que no necesito guardar el sábado para llegar al cielo? Veamos los 10 puntos más poderosos para averiguar esta creencia. El último punto puede ser el más importante. Punto número 10. ¿Tendrá Dios un día especial? Indudablemente sí. Aún en el último libro de la Biblia, el discípulo amado de Jesús dijo, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Dios tiene un día especial. La pregunta es, ¿cuál es ese día? Éxodo 20:8 nos da la respuesta. Dice el texto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, que el día especial de Dios que hay que reposar y guardar es el día séptimo, o sea, el sábado. Algunos quieren interpretar que ese séptimo día es domingo, pero es imposible sostener esta creencia, ya que en el original, en hebreo, dice, acuérdate del Sabbat, o sea, del sábado. Así que Dios tiene un día especial. Lo confirma también Isaías capítulo 58, versículo 13, cuando dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová. Así que Dios declara el sábado como su día santo. Punto número 9. Algunas personas dicen, no, porque yo puedo guardar cualquier día porque todos los días son iguales para Dios. Todos los días no son iguales. Dios hizo 3 cosas especiales con el día sábado. Miremos qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 11. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 3 cosas especiales hizo Dios con el sábado. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Todos los días no son iguales. Y te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Imaginemos que aquí tenemos 7 vasos. A 6 vasos yo le echo agua, pero al séptimo le echo jugo de naranja. Pregunta, ¿todos los vasos están iguales? Claro que no. El séptimo tiene los minerales, el séptimo tiene las vitaminas y el séptimo tiene el saborcito. Lo mismo pasa con el sábado. Dios al sábado lo bendijo, reposó y lo santificó en el nombre de Jesús. Punto número 8. Quizás este sea el punto más importante. El sábado es la firma de Dios sobre la creación. Para llegar a este punto debemos de responder una pregunta. ¿Por qué hay que guardar el sábado? Éxodo 20:11 nos da la respuesta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, debemos de guardar el sábado porque Dios es nuestro creador. Cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador y cumplimos el mandato del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que dice, adorad al creador. Y si no has entendido, te pondré un ejemplo para que me entiendas. Imaginemos que yo soy un pintor y voy a pintar un cuadro y el primer día pongo el lienzo del cuadro y entonces le hago una luz al cuadro para que se vaya aclarando. Vengo el segundo día y entonces pinto allí un mar, pinto unos ríos. Pero vengo el tercer día, pongo algunos árboles, alguna vegetación. Pero vengo el cuarto día y entonces pinto un sol, al lado le pongo una luna, unas estrellas. Vengo el quinto día y pongo allí algunas aves, algunos peces en el cuadro, pero vengo el sexto día y entonces pinto allí algunas jirafas, pinto un león, animales terrestres, pero me detengo un poquito para entonces pintar a un hombre en el cuadro. El sexto día ya el cuadro está completamente lleno. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué le falta al cuadro? Exactamente, la firma, para que cada vez que tú veas el cuadro en el museo, no pienses que ese cuadro lo hizo tu vecino. Para que cada vez que el cuadro tú lo veas en el museo, no pienses que lo hizo tu mamá.
para que cada vez que ve el cuadro en el museo no piense que lo hizo tu tío, sino que cada vez que tú veas la firma del cuadro, tú vas a recordar que el cuadro lo hizo Ebenezer. La firma declara el autor del cuadro. Asimismo pasa con la creación. En Génesis capítulo 1 dice que en 6 días ya Dios había hecho todo en la tierra, los animales, los árboles, los peces. Ya el 6º día no faltaba nada en la creación, todo estaba creado. Pero el 7º día, la Biblia dice que Jehová reposó, lo bendijo y lo santificó. En otras palabras, le puso la firma de la creación, que es el sábado, para que cuando llegue cada sábado, tú sepas que el mundo no se creó con un Big Bang. Para que cuando llegue cada sábado tú entiendas que el hombre no vino de la evolución del mono, sino que cuando llegue cada sábado, todos recordaremos que Dios es nuestro creador. Porque el sábado es la firma de Dios sobre la creación. Y la firma declara el autor del cuadro. En otras palabras, al guardar el sábado estás reconociendo que Dios es el creador del universo. Si todo el mundo guardara el sábado, no hubiesen ateos. Si todo el mundo guardara el sábado, no hubiesen escépticos. Si todo el mundo guardara el sábado, no hubiese nadie que no creyera en Dios. Porque todos sabrían que Dios es nuestro creador. Porque el sábado es el sello de Dios para identificar que Él es el creador. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 dice que el sábado es el sello de Dios. Es una señal entre Dios y su pueblo. Eben, ¿cómo tú me compruebas eso con la Biblia? Éxodo capítulo 31, versículo 17 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. De nuevo este versículo repite que el sábado es una señal entre Dios y el hombre. El sábado es la firma de Dios sobre la creación. Punto número 7. Algunas personas dicen: no, Eben, porque el sábado solamente era para los judíos. Pero la Biblia dice que el sábado fue instituido en la creación. O sea, solamente existían Adán y Eva. No habían judíos. De paso, la Biblia dice, Marcos 2:27, que el sábado fue hecho para el hombre, no para los judíos. Punto número 6. Algunos dicen que el sábado solamente aparece en el Antiguo Testamento. Y si usted me dice eso es porque todavía no ha leído bien el Nuevo Testamento. Porque Lucas capítulo 23 versículo 50 en adelante nos narra la historia de que los discípulos de Jesús después de su muerte estaban envolviendo su cuerpo y preparando especies aromáticas. Pero mire que dice específicamente Lucas 23, 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Hasta los discípulos de Jesús guardaban el sábado después de su muerte en el Nuevo Testamento. Punto número 5. Algunos dicen que no hay que guardar el sábado sino el domingo porque Jesús resucitó un domingo. Falso. La Biblia no dice que hay que guardar el sábado porque Jesús resucitó, sino porque Dios es nuestro creador. De paso, Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Te explico mejor. Cuando Dios creó el mundo lo hizo en 6 días y el 7º descansó. Pero luego el hombre perdió el dominio sobre la tierra y Jesús tuvo que venir a recuperar esto con la obra de la redención, muriendo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que al final de la obra de la redención era un viernes y Jesús murió. Pero el 7º día, que era el sábado, Jesús reposó hasta en la tumba. En otras palabras, duró el sábado completo descansando. Igual pasó en la obra de la creación. Dios terminó la obra de la creación un viernes en 6 días, pero el 7º, que era el sábado, reposó. Jesús en la obra de la redención muere el viernes. Mire qué dice Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Dijo: terminé esta obra. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjate, un viernes, pero el sábado reposó. No hay un versículo en la Biblia que se diga que se cambió el día de reposo del sábado al domingo. Tampoco hay un versículo en la Biblia que diga que hay que guardar el día de reposo porque Jesús resucitó. Estos son inventos no bíblicos. Y recuerda, Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Punto número 4.
Algunas personas dicen, no, Eben, porque ya el sábado se abolió, porque ya no hay que guardar la ley, porque Cristo la clavó en la cruz. Y si me dice que ya el sábado se abolió, es porque todavía no ha leído bien Isaías. Porque el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22 al 23 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y dice la Biblia, y de mes en mes, y de sábado en sábado, iremos todos a adorar, y digo, alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, hasta en la nueva tierra guardaremos el sábado. Guardaremos el sábado porque es nuestro Creador. Guardaremos el sábado porque fue nuestro Redentor. Y guardaremos el sábado porque hará todas las cosas de nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Guardaremos el sábado porque también será nuestro restaurador. Punto número 3. ¿Qué día guardaba Jesús y sus discípulos? Veamos qué dice la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice que Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, o sea, en el Sabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En otras palabras, la Biblia dice que Jesús apartaba el sábado para ir a la iglesia, para leer la palabra de Dios y darnos ejemplo a nosotros. Pero Pablo también hacía lo mismo, porque él dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que, ¿qué días ustedes creen que Pablo iba a la casa de Dios a leer y a estudiar y a alabar a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 17, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En otras palabras, Pablo también apartaba el día sábado para ir a la iglesia, leer la palabra de Dios, alabar el nombre de Dios. Pero no solamente Jesús y Pablo, sino que Priscila y Bernabé, cuando leemos Hechos capítulo 13, versículo 13 al 14, vemos que apartaban ese día, el sábado, para ir a la iglesia a alabar el nombre de Dios. Y hay montones de versículos en la Biblia que podemos comprobar que los discípulos y Jesús guardaban el sábado y apartaban ese día para ir a la iglesia. De paso, la Biblia dice en Marcos capítulo 2, versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no del domingo. Punto número 2. Algunas personas usan textos fuera de contexto para crear pretextos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algunos dicen que no hay que guardar el sábado porque Pablo dijo que nadie te debe de juzgar en cuanto a días de reposo. Y lo primero es que el texto dice en cuanto a días de reposo, o sea, está en plural, no en singular. Esto deja entender que Pablo no está hablando del sábado del cuarto mandamiento, sino de los días de reposo anuales o ceremoniales que estaban relacionados con las fiestas de los judíos. Por ejemplo, algunas de estas fiestas eran la Pascua y las fiestas de los panes sin levaduras. Estas fiestas tenían días de reposos aunque no cayeran el día sábado. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua comenzaba el 14 de Nisán y era seguida por las fiestas de los panes sin levadura, que era del 15 al 21 del mes de Nisán. El 15 era un día de reposo aunque no cayera en sábado, pero también el 21 de Nisán, en la fiesta de los panes sin levadura, era día de reposo aunque no cayera en sábado. Un ejemplo de cómo Cristo cumplió estas fiestas en la cruz del Calvario era la fiesta de la Pascua. La Pascua significaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, liberándonos del pecado. Y cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, cumplió esta fiesta de la Pascua. Entonces ya no había que cumplirla porque Cristo mismo la cumplió. Mire qué dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya no tienes que celebrar la Pascua porque ya la Pascua se cumplió. Y justamente porque esta fiesta era una sombra de lo que Cristo iba a cumplir, sabemos que Pablo se está refiriendo a los sábados ceremoniales. Ahora que nosotros sabemos todo esto, leamos el texto de nuevo para entenderlo mejor. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso eran ritos ceremoniales. Y termina diciendo el texto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo
es de Cristo. O sea, Cristo cumplió todas estas fiestas. ¿Se entiende mejor? Punto número 1. Intentarían cambiar el sábado. Ya la Biblia había predicho que el sábado intentaría ser cambiado por una entidad que está en contra de Dios y que quiere que la adoren. Mira que dice Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Intentará cambiar los tiempos y la ley. El sábado es la única ley de Dios en los 10 mandamientos que tiene que ver con tiempo. Pero esta entidad intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y así como la Biblia lo había dicho, se cumplió. Cambió el 4º mandamiento. Mira qué dice esta noticia. En el año 364 después de Cristo, durante el concilio de la Odisea, la Iglesia romana, bajo la influencia del sistema del papado, estableció oficialmente la observancia del domingo como día de adoración, en lugar del sábado bíblico. Esto me recuerda a Daniel capítulo 7, versículo 25. Al cambiar el 4º mandamiento, o sea, traspasar del sábado al domingo, se cumplió la profecía que dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y recordemos que cuando guardamos el sábado, el día que Dios apartó y santificó, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador. Estamos adorando al creador. Pero cuando guardamos el día que la bestia apartó, entonces estamos reconociendo que la bestia es nuestro creador y estamos adorando a la bestia. Tú eliges. O guardas el día que Dios apartó y santificó para adorar al creador, o guardas el día que la bestia cambió para adorar a la bestia. El sábado no es un conjunto de reglas que no está permitido hacer ese día, sino un descanso semanal para tener un encuentro personal con Dios y dedicarse a su obra ayudando a los demás. Mateo capítulo 12, versículo 12 dice que en el sábado es permitido hacer el bien. Jesús dedicaba este día a sanar a los enfermos, a ir a las iglesias, enseñar de la palabra de Dios, darle la mano al necesitado, darle liberación a los afligidos. El día de reposo es un día de liberación, adoración y servicio. El sábado no es solo un mandamiento, sino un regalo divino. Un día apartado por Dios para restaurarnos y acercarnos más a Él. Es una delicia santa, un espacio sagrado en el tiempo donde el cielo toca la tierra y el alma encuentra descanso en el amor de su Creador. En medio del ruido de este mundo, el sábado es un recordatorio semanal de que no fuimos solamente hechos creados para trabajar, sino para adorar, amar y vivir en comunión con Dios y con los demás. Por cierto, no guardo el sábado para salvarme, sino porque ya soy salvo. No vivo un cristianismo que sigue un conjunto de reglas para llegar al cielo, sino un cristianismo auténtico que guarda la ley de Dios porque lo ama. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 4º mandamiento es el sábado.